Los 10 mandamientos, entre paréntesis, la ley. Toda la Biblia es considerada palabra de Dios. Dentro de la Biblia está la Torá, conocida como la ley. De ella emanan todos los mandamientos que rigen nuestras vidas. Pregunto, ¿será o no será importante conocerla? Si vives en una ciudad y no conoces sus leyes, tarde que temprano tendrás problemas con la justicia. ¿Sí o no? 2 preguntas. En este sentido, ¿la ley es buena o es mala? La otra pregunta, ¿la ignorancia de la ley te exime de castigo? No. La ley de Dios aplica al que cree y al que no cree, porque es universal, eterna e inmutable. Tanto el pecado como el mal se definen a la luz de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es inmutable. La palabra de Dios, la ley de Dios, es inmutable, así como lo es el Eterno. Dios no cambia. No puede ser que en el Antiguo Testamento sea uno y en el Nuevo Testamento sea otro. Dios no cambia. Lo único que cambió fue su trato con nosotros. Gracias al Cordero que murió una sola vez y para siempre, para darnos salvación y de esta manera, hermanos, abolir las leyes ceremoniales de los sacrificios de los animalitos y comenzar la era de la gracia. Se le quitó el carácter ritualista y obligatorio a algunas cosas, como por ejemplo el Shabbat, como por ejemplo el comer algunos animales que a pesar de que ya no es obligatorio, sigue siendo relevante. Es decir, si yo como iguana, algo me va a caer mal. O si yo como un sopilote, seguro que me voy a enfermar. Y si como muchos camarones, también. Todo puedo comer con ciertas cosas. Ya no hay condenación, pero te puede hacer daño. Si el Señor dijo no coman esto, por algo lo dijo. ¿De acuerdo? También las leyes sanitarias ya no son obligatorias, pero siguen siendo relevantes. Las mujeres judías son las mujeres más sanas y es el índice más bajo de cáncer cérvico-uterino del mundo, gracias a sus leyes sanitarias y otras cosas que si no se cumplía con ellas era pecado. Esto es lo que quitó, amados hermanos, el nuevo pacto. Pero sabemos que la ley es sumamente buena. Pablo a Timoteo capítulo 1 verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cristo no abolió la ley. Todos conocen sus palabras que dijo, yo no he venido. ¿Cómo dice? Yo no he venido a abrogar la ley, ¿sino a qué? Sino a cumplirla. Y al contrario, nos dice cómo podemos cumplirla.
Nos dice, no mires a una mujer con codicia para que no vayas a cometer adulterio. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero no de la ley misma. El Evangelio, mis amados, no invalida la ley, sino todo lo contrario, la confirma. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Dígalo conmigo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para que despierte. Tócale que está a un lado de que está durmiendo. Ya estoy viendo a Rogelio que está bien dormido. O está viendo para abajo. ¿Está viendo para abajo? ¿Por qué es importante lo que le estoy diciendo? Hay muchas iglesias, hermanos, que no respetan el Antiguo Testamento. Dice, nosotros vivimos en la gracia y todo lo que hay atrás ya no aplica a nosotros. Iglesias enteras, doctrinas completas. A estos se les llama antinomianos. La ley, amados, es enormemente saludable. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pablo se deleitaba en la ley de Dios, porque según el hombre interior dijo, me deleito en la ley de Dios. Los voy a llevar a un lugar donde usted y sus hijos están parados enfrente de una encrucijada. Usted va y sus hijos a comenzar un largo viaje, pero están entre dos caminos, en una encrucijada. Uno de los caminos le lleva a una muerte segura, el otro a la ciudad celestial, pero usted no sabe cuál es cada uno de ellos. ¿Cómo se sentiría usted si de repente le cayera en sus manos un libro que no solamente le dijera cuál es el camino, sino cómo llegar a su destino? ¿Qué haría con ese libro? Primero quería, qué hermoso, qué gracias. Y lo guardaría como un tesoro. Jehová os prospere más y más a vosotros y a vuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bendecidos sois de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Oh, Jehová está de mi lado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. ¿Qué libro le dice esas cosas? ¿En dónde va a encontrar usted estas promesas? ¿En el TV Novelas? ¿En el Lágrimas y Risas? ¿Qué libro en el mundo te diría cosas semejantes? Y eso que nomás abrí una página, hermanos. Nada más les abrí 2 páginas. Y les solté todo ese tesoro de bendición. ¿Cuánto más está aquí? Amados, nos estamos perdiendo de una gran bendición. Sufrimos mucho. Nos falta el consuelo y la esperanza porque no leemos la palabra de Dios. El Salmo 119 no solo está en el centro de la Biblia. Usted haga la Biblia en la página, saque la cuenta de las páginas y en el puro medio va a encontrar el Salmo 119. Páginas más, páginas menos.
muy poquitas, yo ya lo hice. Puro centro de la Biblia, no solo es el centro, sino también el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos que solo hablan de las maravillas de la ley de Dios. Hermanos amados, la Biblia es una bendición porque cualquiera que se deje guiar por ella se convierte en un buen esposo. No dijeron amén las mujeres. Se convierte en una buena esposa, en un buen hijo, en un buen trabajador, en una buena persona. La Biblia, hermanos amados, nos convierte, nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. Les quiero recomendar la biografía de un hombre llamado Eugenio Garza Sada, un regiomontano, fundador del Tecnológico de Monterrey, un hombre admirable, ejemplo para muchos de nosotros como persona, como trabajador, como patrón. Él fue el primero que le dio viviendas a sus trabajadores antes de que existiera el Infonavit. De hecho, el gobierno de Luis Echeverría se cree que fue el que lo mandó a asesinar por envidia, por la Liga 23 de septiembre. Él tenía 81 años de edad. Él fue el primero que hizo que les dio seguro social, que les dio servicios médicos a sus trabajadores antes de que les dieran el IMSS a los trabajadores. El gobierno le copió a él lo que él estaba haciendo con sus trabajadores. Era un hombre ejemplar, don Eugenio Garza Sada. Vea su biografía. ¿Por qué se los digo? Este hombre basaba su vida en la palabra de Dios. Era un judío converso al catolicismo, pero él basaba toda su vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro, amados. Sí, mire, déjeme leerle unos cuantos beneficios más. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Sí se da cuenta de esa? Me has hecho más sabio que mis enemigos. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. La Biblia nos quita lo burro. Y mi texto favorito, Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria sea el nombre de Dios. Amados hermanos, yo no miro aquí en estos textos que leí: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Me has hecho más sabio que mis enemigos por guardar tus mandamientos. Yo no veo a una persona reprimida, porque dice la psicología que los mandamientos nos reprimen. Yo no veo a una persona reprimida. Yo personalmente pudiera decir: gracias, Señor, por tus mandamientos, porque me libras de pecar. Y por los pecados vienen maldiciones a mi vida y a mis hijos. Gracias por tus mandamientos. Aguijonéame, Señor. No me dejes, ¿sí?, con tu vara, ¿sí?, para seguir caminando, Señor. Enséñame en tus caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La ley de Dios, amados hermanos, es una bendición tremenda, tremenda. Pero pastor, a veces los mandamientos son gravosos, dice el hermano. Ese no vino ahora. Ay, pastor, es que a veces los mandamientos son pesados, es una tremenda carga.
Depende desde el punto de vista que los mires. Si quieres ser una mejor persona, serán una bendición. Pero si quieres llevar una vida licenciosa, entonces no solo serán una carga, sino un aguijón en tu conciencia. Pablo decía, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Todo depende qué quieres o a qué quieres obedecer, amado hermano. El cristiano verdadero ama la ley de Dios. Charles Haddon Spurgeon, gran predicador, en una ocasión dijo: el corazón de un verdadero cristiano es reverente hacia la ley del Señor. Ahora, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2. No te harás imagen de ninguna semejanza que esté en el cielo o en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Guardar el Shabbat como un ritual se abolió, pero su esencia no. Día de reposo, día del Señor. Estos 4 son deberes para con Dios, pero el quinto no es ni para con Dios ni para con nuestro prójimo, es para lo más sagrado que tenemos después de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el único mandamiento en toda la Biblia que tiene una recompensa específica. ¿Cuál es? Serás de larga vida, vivirás muchos años. Lamentablemente, hoy vemos claramente las consecuencias de no guardar el quinto mandamiento. Vidas truncadas antes de tiempo. Cuando yo veo, con respeto lo digo, las fotos de los muchachos asesinados, plebes, jóvenes. Ahora, ¿por qué la recompensa? ¿Por qué pone Dios recompensa en este mandamiento? Alguien que me diga, ¿por qué? ¿Por qué le interesa tanto a Dios que honres a tu padre y a tu madre? Para que no los dejen cuando estén viejitos, pastor. Está bien. Para la herencia, dijo el otro. ¿Por qué le interesa tanto a Dios que puso una recompensa específica? Honra a tu padre y a tu madre y te voy a dar esta recompensa. ¿Por qué? Amados hermanos, porque honrar a los padres por medio de la obediencia asegura la próxima generación. Deuteronomio 6:7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso aseguraba la obediencia de los hijos, ¿verdad? Que iban a aprender la palabra de Dios. Y eso aseguraba la próxima generación y así sucesivamente. ¿Cuántos están enseñando a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas? Ayer venía una señora ahí en el parque con el plebillo y le lo correteó un perro y se asustó y le dijo mi amigo, no muerde, no sé qué. Y la señora, es que le falta barrio. O sea, quiere que el plebillo conozca el barrio, pues, para que no lo asusten los perros y para que se sepa defender y todo. Hermanas, otra vez, con todo respeto, y por favor, guarde a su hijo, protéjalo. ¿Sí?
Enséñele la palabra de Dios, enséñele a amar a Dios. Tome tiempo, dice, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, cuando vas en carretera, al acostarte, cuéntele una historia bíblica, ¿sí? Cuéntele un cuento de Sansón, de José, para que se duerma, ¿sí? Pero llénelo de la palabra de Dios. Los siguientes mandamientos significan más de lo que usted cree y lo que yo creo, más de lo que parece. Dice, no matarás. No solo directa, sino indirectamente también. ¿Cuántos me están entendiendo? Se puede matar indirectamente, ¿sí? Hasta con la lengua podemos matar, ¿sí o no? Tremendo eso. Si por manejar borrachos provocamos un accidente, ¿sí? Uno de mis mejores amigos, Oscar Salazar, aquí en Culiacán, lo mató un muchacho borracho que venía por toda la Bravo bajando a toda velocidad. Se estrelló y no era la primera vez, amados. Llevaba 2 personas muertas por igual, de la misma manera. Tirar basura está matando la flora y la fauna de los océanos. Tirar las bolsas, los plásticos, de una manera irresponsable. ¿Qué más podríamos decir? Formas de matar, formas en que matamos. En lugar de dar vida, matamos. No cometerás adulterio con tus ojos, con tus pensamientos. No hurtarás. No solo cosas, también se puede robar el tiempo en el trabajo. ¿Sí? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es, hermanos, cuando hablamos mal de alguien sin tener pruebas. Antes de hablar de alguien, ya sea para bien o para mal, debemos siempre hacernos la siguiente pregunta. ¿Te consta? ¿Te consta que lo que estás diciendo es la verdad? Estaba una niña en el colegio y nos platicaba que otra niña, fíjese lo que son los chismes, ¿no? Y le dijo, ¿dónde te congregas? En Agua Viva. ¿En Agua Viva? Ahí se roban el dinero. Ni tenemos, hermanos. Ni qué robar. Pero para que se dé cuenta, o sea, eso es pecado. Eso es pecado. Estás diciendo, estás levantando un falso testimonio de alguien, incluso que ni conoce. Esta pobre niña se está condenando nomás porque no conocemos la ley. No conocemos la palabra de Dios y nos condenamos con nuestras acciones ignorantes. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus carros, ni su mujer, ni nada que sea de tu prójimo, de tu vecino, de tu amigo, de tu compadre. Aquí hay mucha tela donde cortar, pero no hay tiempo. Dile gracias a Dios que no hay tiempo. Solo digo que en nuestra sociedad, hermanos, hay gente, poco o mucha, no lo sé, pero la hay, que quieren tener dinero solo para poder competir y tener lo que el otro tiene o la otra tiene. Eso se llama codiciar lo que tiene el otro. Tienes tu carrito, pero quieres un Audi, porque la comadre tiene un Audi. ¿Sí? ¿Cuántos callos estoy pisando en esta mañana? ¿Se dan cuenta cómo
la ignorancia de la ley de Dios nos hace incurrir en pecados y pecados graves. La codicia también es el origen del adulterio. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero, en este caso, la codicia tiene dos culpables. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El Señor dijo, no mires a una mujer para codiciarla, porque si lo haces ya pecaste con ella en tu corazón. Los dos, tanto aquella que provoca como aquel que codicia, tienen culpa. Amados, ahí le dejamos. Si el mundo guardara tan solo la mitad de los 10 mandamientos, sería un mundo muy diferente. Si todos nos dejáramos guiar por la palabra de Dios, hermanos, no habría guerras, no habría muertes, no habría robos, no habría cárceles, no habría infidelidades. Todos viviríamos bien felices. Un fariseo le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, pastor, ¿qué de aquellos que no creen en Dios? ¿Tiene la ley relevancia para ellos? Porque ellos no creen, no temen a Jehová. Queridos hermanos y amigos, crean o no, de todas maneras serán juzgados. Y el día del juicio no será un juicio de apelación, será un juicio de condenación. Y serán juzgados conforme a la ley de Dios. Crean o no crean, sepan o no sepan. Levítico 5:17. Si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. La palabra de Dios aplica a toda su creación. ¿Cuál fue el primer código de leyes en la historia? Que me lo diga, lo invito al sushi. El código de Hammurabi. El código de, ¿qué dice, hermana? ¿Quién ganó? No se supo. Todos contestaron al mismo tiempo. El primer código de leyes de que se tiene conocimiento es el famoso código de Hammurabi. Y se dice que le fue dado al rey Hammurabi por los dioses. Pero ¿cuántos saben que los dioses de la tierra son ídolos? Mas Jehová hizo los cielos. La Torá habla con la autoridad como de alguien que creó todas las cosas. Amén. La palabra autoridad viene de autor. R.C. Sproul dice, es su ley. Es una ley que define una relación. La relación entre creador y criatura. La ley de Dios
tiene autoridad sobre todo ser viviente, porque fue dada por el autor de la vida. El Creador advierte que fallar en hacer tal y como Él ordena traerá consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Es así como un inventor establece en el manual lo que se debe y lo que no se debe de hacer. El otro día estaba yo en la oficina reseteando la impresora y por ignorancia, sin saber, actualicé lo que le llaman el firmware, que es un software que tiene ahí, y dejó de funcionar. Y le hablé al técnico y me dice: Fernando, hiciste exactamente lo que no debías hacer. Lo que no se debía haber hecho fue lo que hiciste. Amados, la ignorancia de la palabra de Dios nos va a hacer cometer errores, cosas graves. Ahí tuve que cargar la maquinota que apenas la puedo, casi me lastimo la espalda, la subo al carro, la tengo que llevar hasta el otro lugar de Culiacán para que le reseteen el firmware, porque yo por ignorante lo hice. Ay, Señor, es que no sabía. ¿Nos salvará eso? Aunque pongamos la carita de lástima del gatito. Please. Dios es justo, amados. Venimos platicando mi esposa y yo, cuando Usa, ¿se acuerdan? Tocó el arca porque se iba a caer el arca y fue y la detuvo. Azotó, muerto. Cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño, fuego que el Señor no les había ordenado, fueron consumidos por el fuego. 2 sacerdotes, hijos de Aarón. Amados, ¿qué nos dice todo esto? Dios es Dios, nosotros sus criaturas. Él puede quitar la vida cuando Él quiera. A Dios no lo vamos a conmover como las telenovelas de Televisa, que ayer fuimos a los tacos y, hermanos, otra vez. No, jamás te perdonaré. Porque el papá las dejó y la niña está enojada con la mamá, ¿verdad? Te odio, por tu culpa se fue mi papá. Y es la misma historia de que yo estaba chiquito, la misma, no cambia. Y la gente viendo eso y comiendo eso, alimentándose de eso, hermanos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy diciendo eso? No. Ya me acordé. Ya me acordé. Exactamente. O sea, la falta de conocimiento no me exime de la responsabilidad. Y no voy a llegar a Dios con cara de lástima, ¿sí? Con cara del gatito de lástima. Y Señor, es que no sabía. O sea, si el Señor le quitó la vida a Nadab y Abiú, sacerdotes, ¿qué será de nosotros, hermanos? Si usa un levita también, que por querer ayudar. Dios es santo, amados. Y la palabra santo es diferente. Altísimo, está muy lejos de nosotros. Como el cielo está de la tierra, dice, así están sus pensamientos de mis pensamientos. Lejos. No somos iguales, amados. Y la gente cree que Diosito, Diosito no va a condenar a nadie. Diosito, no, amado, no es un Diosito. Él es el eterno, el creador. Y nosotros sus criaturas. Y a Él le debemos toda la gloria y toda la adoración. Y algún día lo haremos. Quieran o no quieran, crean o no crean. Spurgeon dice: no hay un solo mandamiento de la ley
que no sea una señal de peligro. El otro día me enteré que alguien iba a prestar dinero con intereses. Inmediatamente tomé el teléfono. ¿Qué está pasando? Es que va a prestar dinero y va a cobrar intereses. Eso es un pecado. Y la consecuencia de eso es terrible. Déjate de eso. ¿Se imaginan? La ignorancia, lo que iba a provocar. Por eso, cada mandamiento es una señal de peligro. ¡Peligro! Sí, detente. No lo veas como algo malo. Velo como algo bueno. Otra gran diferencia de la Torá y el código de Hammurabi era precisamente su carácter moral. No solo es su ley en el sentido de que proviene de él, sino que refleja su propio carácter. Es decir, la ley nos revela cómo es Dios, cómo piensa el Señor. La ley es un reflejo del carácter del Eterno. Entonces, hermanos, no se trata simplemente de ajustarnos a un conjunto de principios, sino de vivir en relación a nuestro Dios. Somos sus hijos, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perdonen a sus enemigos, dice, para que sean hijos de Dios, para que se parezcan a Dios. Nosotros vivimos conforme a sus mandamientos, porque es como Él es. Y yo quiero ser como Él es, como mi papá. Su ley es sencillamente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios no quiere que nos pase nada malo. Dios no quiere que te vaya mal. Él, al contrario, quiere que te vaya bien. ¿Cómo le dijo Josué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Voy a fluir, ni modo. No me dejan opción. Tengo más de 30 años predicando. Digo porque a veces veo en la iglesia gente que pone atención, otros que están chateando, otros que no entienden, otros que nomás están distraídos, etcétera, etcétera, etcétera. Amados, pero dice la Biblia, los entendidos entenderán. Ponga atención, ponga precio a la palabra de Dios, déjese guiar por ella. Ponga atención, son palabras de vida eterna. Y viceversa, lo contrario también es verdad. Son palabras de condenación. No estamos jugando a la iglesia. Son palabras de vida o de muerte. Aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tus hijos después de ti. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito seas, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre santo. Por eso nos enseña y nos advierte de los peligros para no incurrir en los mismos pecados graves que los demás pueblos hacían por ignorancia. Levítico 20:23. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos, fíjese bien lo que dice,
hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Qué hicieron los angelitos? ¿Quiere que le diga? Me da vergüenza, hermanos. Pero usted lo tiene que saber. Y nomás va a hacer una muestrita. Levítico 20, lea todo el capítulo en su casa. Levítico capítulo 20, comenzando del 11. Cualquiera que se acostara con la mujer de su padre, ambos han de ser muertos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, ambos han de ser muertos. El que tomare mujer y la mamá de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, a las tres. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto. Pecados mortales, pecados de muerte. Estas cosas hacían los pueblos paganos. Egipto, Mesopotamia, ¿sí? Los caldeos, ¿sí? Los heveos, los jebuseos, los ereceos, todos los feos. Todas estas cosas hacían, hermanos. Increíble. Todas estas cosas y más. Dice, cualquiera que durmiere con la mujer de su tío, hermano de su padre, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia, sin hijos serán. Maldiciones. Claro que hay otros motivos para no tener hijos. Obviamente tenemos algunas causas como la enfermedad, un aborto mal hecho, etcétera. Pero hay una maldición que viene, ¿sí? Por cometer estas situaciones. Esto es solo un ejemplo, amados. Muertes jóvenes, divorcios, enfermedades y cosas que claramente podemos identificar como una maldición que vemos. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. ¿Sí o no? Mis primos, Espinosa Peña, su papá, don Antonio, murió del corazón. Víctor murió del corazón joven, de la edad de mi hermano Sergio. ¿Cuántos años tenía Víctor cuando murió? 30, 40. Tony, de mi edad, murió del corazón. Y no sé si el güero, el más chico, también. Problemas de renales. Conozco familias, no una, sino dos al menos. Familias enteras, hermanos, que han muerto por causa del riñón. Maldiciones. Se conoce en la ciencia, en el mundo de la ciencia, de la medicina, como enfermedades hereditarias, diabetes, males cardíacos, etc. Pero esto es una parte, hermanos. Hay muchísimas situaciones desagradables, tristes, lamentables que viven los seres humanos, causa de la ignorancia a la ley de Dios. Muchísimas cosas. Deuteronomio 28:15 dice, finalmente, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso es que vemos tanta desgracia en el mundo. Cristo nos libra de la maldición por su perdón. Hay perdón
hay salvación. Pero si no sabes lo que es pecado, ¿cómo vas a pedir perdón? ¿Ya me entendió? Cristo nos perdona. Cristo murió en lugar de los sacrificios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero si no sabemos que estamos en pecado, si no sabemos qué es pecado, si no sabemos qué es le ofende, en vuestros pecados moriréis. Los pecados no se perdonan por default. Los pecados no se perdonan en automático. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Por eso el Señor dice, perdónanos nuestras deudas. En cada oración, al término del día, Padre, perdóname, Padre, límpiame, purifícame con tu sangre. Hay una fuente que brota para vida eterna, pero tenemos que ir a beber de esa fuente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos libra de la maldición de la ley. Pero si no la conocemos, hermanos, ¿cuántos me están entendiendo? Ya terminó. El pecado es la raíz de muchas maldiciones que se han pasado de generación en generación por la ignorancia de la ley de Dios. Es por eso, mis amados, que la ley debe de ser tan apreciada, tan amada y tan valorada, porque por ella sabemos lo que podemos y lo que no debemos hacer, lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Por eso yo amo su ley. Por eso decía en el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo quiero saber cómo agradarte, Señor. Yo no quiero ofenderte. Enséñame tus mandamientos. Quiero terminar como comencé. Parémonos en la encrucijada de la vida ante los dos caminos. ¿Qué prefieres? Arriesgarte a escoger el camino equivocado, fíjate, o tener un libro en tu mano que no solo te muestre el camino correcto, sino que te enseñe a caminar por él. ¿Qué prefieres? Amemos la palabra de Dios. Leámosla todos los días. Apreciémosla y valorémosla como el tesoro más grande que podamos tener. Dios me le bendiga. Dios le guarde. Y lo llene de esta palabra. Sí, que lo va a bendecir a usted, a los hijos de usted y a los hijos de sus hijos. Amén, porque lámpara es tu palabra. Sí, y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos han entendido esta mañana la importancia de conocer las Escrituras? Amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos despedimos de la transmisión. ¿Por qué no se pone de pie?